vamos a hablar, he titulado mi prédica Descubiertos para ser cubiertos. Y sé que muchos habéis escuchado y habéis oído, vamos a ver, todo ser humano sobre la tierra ha escuchado hablar de Eva y de Adán, ¿verdad? No existe un solo país en el planeta donde no se haya mencionado a Adán y a Eva. Así que todos sabemos de lo que voy a hablar. Todos sabemos el contexto, ¿verdad? El huerto, la relación estrecha con Dios, una relación sin impedimentos, sin manipulaciones, una relación buena, una relación santa, una relación pura. Y sabemos todos que empezó todo bien hasta que, ¿qué? Hasta que se torció y ya no fue tan bien. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos la tentación y la caída. Y quiero leer un poquito, pero en la medida que voy leyendo, quiero que vamos apuntando e identificando lo parecidísimos que somos a Adán y a Eva. ¿Y por qué necesitamos venir a Cristo y caminar en Cristo? Porque somos súper, hiper, mega, ultra parecidos a Adán y a Eva. Entonces, cuando tú pienses, me gustaría hablar con Adán o me gustaría hablar con Eva para preguntarle tal cosa, piensa, creo que me voy a mirar al espejo y voy a ver en mí actitudes que nacieron en aquella decisión y en aquel momento puntual en la vida de Adán y de Eva. El capítulo 3 del libro de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y quiero que os trasladéis conmigo a la charla, al diálogo entre la mujer y la serpiente. A mí las serpientes me dan miedo, no me habría acercado a hablar con una serpiente. Quiero decir, el enemigo cuando usa medios y mecanismos para hablarnos, no deja ver que es el enemigo, porque lógicamente nadie se va a acercar al enemigo dándose cuenta que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces yo veo aquí cómo de manera solapada, disimulada, vestido hasta de bondad, se acerca a la mujer para tener un diálogo con ella, para hablarle acerca de los principios y de las pautas que Dios había dado. Y quiero que apuntes esto: el enemigo nunca se acercará a mí a buscar diálogo deliberadamente, ¿vale? Vendrá sutilmente, disimuladamente y buscará mi diálogo. Entonces es cuando yo necesito entender la verdad de Dios en mi vida para saber que no puedo, apunta esto en negrita mayúscula, no puedo dialogar con Satanás. No puedo dialogar con sus ofertas. El diablo puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo aprovechando la debilidad del propio corazón. Y lo vemos en estos versículos que hemos leído. Vemos a una Eva que, aunque estaba cubierta y provista de todas las cosas, se sintió atraída por una voz que para ella era nueva y al final despertó en ella una curiosidad que la llevó a la desobediencia. El verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como lo hizo ella. Aquí quiero que apuntemos 4 puntos de mi mensaje esta mañana. Y quiero matizar que la tentación es la invitación a hacer las cosas de una manera diferente a lo que Dios ya nos ha enseñado. La
tentación es la incitación, es la influencia que puede ejercer sobre ti una persona o una situación que te puede empujar a que digas algo que no es correcto o que hagas algo que no es correcto o que dejes de hacer lo correcto y dejes de decir lo correcto. Entonces, partiendo de la base que entendemos lo que es la tentación, vamos a ver 4 reacciones que se van a reflejar en esta situación de Adán, Eva, la serpiente y Dios. Los personajes de la historia bíblica son los 4, Dios, Adán, Eva y el diablo. Las 4 reacciones que reflejan si estamos en peligro de caer son: primero, pensar que podemos dar lecciones a Dios. Y vamos a ver en el verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ella usó su criterio y dijo, pues ese hombre es bueno para comer, es tentador, parece sabroso. No entiendo por qué Dios ha dicho que no. Entonces ella empieza a basarse en su propio razonamiento y criterio. Luego ella dice, el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, tenemos 3 puntos a favor. Dios ha dicho que no, pero tiene 3 puntos a favor esta situación. Y entonces ella, ¿qué hace? Tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió como ella. ¿Cuántas veces Dios, como hijos, a nosotros, nos marca límites y caminos y nos da el consejo sabio y el mandamiento, que es diferente al consejo? El mandamiento es un principio que se establece en nuestra vida como cristianos y nosotros empezamos a evaluar si Dios tiene razón o no, porque al final para mí no es tan malo. Al final para mí no es tan perjudicial. Al final para mí yo no veo que esto sea grave. Entonces empiezo a tener un pulso con Dios donde yo empiezo a cuestionar y a creer y a pensar que puedo darle lecciones a Dios. ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado cuando ha habido una situación en vuestra vida donde Dios ya nos ha marcado el parámetro y nosotros nos sentamos a intentar darle la razón a Dios y encontramos que al final no parece tan grave, así que no entendemos por qué Dios nos dice tal cosa? Y en eso necesitamos tener cuidado porque el paso cercano a la caída fue empezar a cuestionar y a creer que podemos darle lecciones a Dios. Eva no tenía el panorama completo, sí estaba en el huerto, cuidado con esto. Esto no fue fuera del huerto, esto fue en el huerto donde Dios se paseaba. Eva estaba escuchando a Dios. Sin embargo, en un momento de distanciamiento de Dios o de distanciamiento del lugar donde ella debía estar, empezó a escuchar otra voz y empezó a tomar un lugar en su propia vida, sobre su propia vida inclusive, una autoridad que no le había sido dada. Ella empezó a cuestionar los no de Dios y a aliarse con lo que la serpiente le estaba diciendo. Iglesia amada, este mensaje de Dios para ti esta mañana va en la línea de lo que Dios ya habló el domingo anterior, cuando somos llamados a tomar decisiones que marquen la diferencia en nuestra vida y que marquen la diferencia en la fe que hemos decidido vivir. Es posible que tú y yo ya estemos caminando en la fe de una manera entregada, comprometida, de búsqueda intensa, pero aún así Dios hoy quiere recordarnos: cuidado, porque el relax puede producir que empieces a cuestionar lo que yo ya te dije que no y que tú en otro momento tenías muy claro, pero que ahora ya no lo tienes tan claro. Y esto puede ser peligroso porque un paso previo a la caída en la tentación es sentarte a cuestionar y creer que podemos darle lecciones a Dios acerca de lo que es correcto o incorrecto para nosotros y para nuestras casas, para nuestras familias. De pronto, vamos a poner un ejemplo práctico. De pronto sabemos que las redes sociales están embargando todo en nuestra casa. Quizás nosotras las mamás, quizás los papás por el ritmo de vida, pues no están tanto tiempo en TikTok, pero de pronto tenemos hijos que sí. Y Dios
marca unas pautas de protección para nuestra familia, en la que nos lleva a estar alertas. Cuidado, hay que estar pendientes en esto, hay que ayudar a nuestra familia a que no negocie el tiempo con Dios por las redes sociales. Es un ejemplo práctico, ¿vale? Y no pasa en la iglesia, no lo digo porque pase, lo digo porque es un ejemplo práctico. Y entonces cuando nosotras como madres o padres evaluamos si el consejo dado por Dios es o no es acertado, entonces nos sentamos ya a ponernos en alianza con esa parte que puede ser un área débil en nosotros y en nuestros hijos. Por eso necesitamos entender que Dios nos llama a radicalidad. Y radicalidad no quiere decir que yo voy cortando la cabeza de personas que piensan diferente a mí. La radicalidad quiere decir que yo abrazo los principios de Dios para mi vida y los establezco en casa a todo nivel. Y no está diciendo que le voy a imponer a mi familia cosas, está diciendo que yo con mi propia vida seré la puerta que Dios usa para establecer fundamentos limpios en casa, fundamentos de santidad, porque esta tentación y la caída vino estando en el huerto, no estaban fuera del huerto, ¿vale? Es decir, esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros que nos descuidemos en nuestra casa, en la iglesia. Porque estar en la iglesia produce vida, pero no quiere decir que si tú no cierras puertas y no te guardas de tus áreas débiles, no vas a caer. También puedes caer, estando en la iglesia. Hay que tener cuidado. Entonces, paso 1 o pensamiento 1, previo a la caída, creer que puedo dar lecciones a Dios sobre lo que es correcto o no. El creador es Dios, el que nos hizo es Dios. Y yo pensaba esta mañana, cuando yo voy a trabajar a una empresa, ¿quién pone las pautas de cómo me muevo dentro de la empresa? ¿Quién las pone? ¿Nosotros? La empresa. La empresa dice, mira, quiero que te pongas este uniforme, que llegues a tal hora, que te muevas de esta manera, de aquella. Y si quiero ser parte de la empresa, ¿qué tengo que hacer? Exacto, entrar en la línea. Y yo me pregunto, ¿por qué creo que si Dios me llama a sus caminos, yo puedo poner las normas? ¿Por qué si Dios me dice, guárdate de esto, por qué creo, qué me hace creer que yo puedo decirle, no Dios, yo estaré en ti, pero lo haré a mi manera. Yo estaré en ti, pero hablaré como quiera. Yo estaré en ti, pero te buscaré cuando me dé la gana, pero yo estaré en ti. ¿Esto es así? Si lo comparamos con la empresa, ¿esto puede ser así? No. En nuestras casas, padres, ¿verdad que amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón? Pero ¿verdad que ellos no pueden hacer lo que les dé la gana? Porque ¿quiénes son los que velan por su bienestar? Los padres. ¿Quiénes tienen la autoridad delegada por Dios? Los padres. Entonces, cuando un hijo quiere ir en rebeldía, ¿podemos permitírselo? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estáis muy calladitos hoy? Yo quiero que conectemos con la idea de lo que Dios nos quiere transmitir. O sea, si yo en lo natural no puedo permitir ir por libre, ni voy yo por libre, ni van los míos por libre, ¿por qué pienso que en Dios yo puedo ir por libre? ¿Por qué creo que Dios merece menos que el instituto, que los niños entran o los hijos entran de manera puntual y cumplen con sus... ¿Por qué? ¿Qué me hace pensar que en la iglesia las cosas o en el camino de Dios las cosas son diferentes? Creo que es por la falta de comprensión que visitó a Eva en aquel momento y a Adán en el huerto. Porque la oferta es la misma. La oferta es la misma. El escenario puede parecerse porque tu corazón es el huerto. Porque tu iglesia puede ser el huerto donde Dios se mueve y habla de manera libre, clara, fuerte. Ahora, ¿cómo es nuestro corazón estando en el huerto? Escuchando a Dios, conociendo a Dios. También hay peligros y necesitamos estar muy despiertos. Segundo pensamiento o actitud previa a una caída, pensar que podemos evitar a Dios. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea,
Pensar que podemos evitar a Dios. Esto me sacudió. Pensar que yo puedo tener actitudes que no han estado rendidas a Dios, que todos las conocemos, todos sabemos de qué pie cojea cada uno de nosotros, y creer que yo puedo cojear y disimular, es como ilógico creer que yo puedo esconder cosas de Dios. Yo puedo fingirlas de cara a la gente y a mi propia familia, pero ante Dios, ellos se escondieron. Y me impacta el versículo porque dice, y oyeron la voz. Y pienso, ¿será que no estaban arrepentidos? ¿Será que sabían que algo había cambiado, pero no estaban dispuestos a salir y dar la cara? ¿Será que ellos sabían que habían cruzado el límite, pero no estaban quebrantados como para decir, Adán, metimos la pata, le fallamos a Dios? Vamos, contemos, digamos, hablemos con Él, descubramos nuestro corazón, descubramos nuestro pecado, hemos hecho algo que no había que hacer. No podría haber sido esa la actitud. Sin embargo, el versículo me dice, oyeron la voz y se escondieron. Y esto me traslada y me lleva a pensar cuántas veces Dios nos habla en la iglesia, en casa, a través de su palabra, a través de canciones, a través de carteles, a través de títulos, a través de personas, y yo me escondo. No soy capaz, no tengo las fuerzas o la determinación o la valentía para salir y decir, lo hice mal. Es que yo he pecado, es que yo lo he hecho mal, es que yo me descuidé. Es más grande para nosotros a veces guardar la apariencia que ser honestos y transparentes ante Dios. Pero hoy el Señor quiere decirte, yo veo lo que tú has hecho en lo escondido. Sin embargo, mi prédica se llama Descubiertos para ser cubiertos. Porque cuando Dios descubre lo que somos y lo que hemos hecho, no es para sacarnos de su lado. Es para atraernos a Él, para que tú y yo nos arrepintamos y para que volvamos a empezar. Cuando Él quiere producir quiebre en nosotros, no es para dejarnos quebrados, es para que haya un quiebre entre la maldad y yo pueda seguir a Jesús, y yo pueda ser lo que Él ha dicho que soy, y pueda creer la verdad que nos hace libre. Estamos estudiando, y aprovecho para invitar a todas las mujeres de la iglesia. Ninguna debería perderse estos cursos, estas clases que estamos teniendo los días viernes. Habla de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que les hace libres. Y no solo las mujeres, es que en todas las etapas, hombres y mujeres creemos mentiras. Necesitamos exponernos a la verdad que nos hace libres. Por eso es importante, mujeres, que si queréis cambios en vuestras vidas y familias, estéis en los espacios que Dios abre para que vosotras recibáis la verdad que os hace libres. Así que os invito. Punto 3. Otra actitud que solemos tener cuando ha habido la separación de la comunión con Dios, y es pensar que somos más justos y más santos que Dios. El verso 10 dice, y él respondió, esto lo dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí pensaba yo en esa idea de no sirvo, que solemos decir mucho estas frases de no sirvo porque no estoy bien, cosa que veo lógica, pero que no es excusa para que toda la vida estés mal y nunca sirvas porque toda la vida estás mal. O de pronto no oro porque no sé orar, y entiendo que sientas que cuando recién llegas a la fe no sabes orar, pero después de 10 años si todavía no sabes orar, hay algo que no está bien, que no has comprendido. O de pronto dices, no ayuno porque me cuesta. Sí, te puede costar, pero son disciplinas espirituales que nos llevan a crecer. Y que lo digas al principio, ok, pero que lo digas después de meses de caminar con Dios, que tu yo o mi yo no se sujeten a mí porque me da hambre y no aguanto. Eso es algo no entendido. Algo no está bien. Y él dijo, yo me escondí, tuve miedo, es que tú eres tan santo que yo al final me escondí, porque yo también, yo entiendo en el punto que estoy, yo entiendo lo que hice, entonces pongo distancia entre tú y yo, porque es que tú eres muy santo y yo. Pero es que eso es un paradigma que nació en el huerto después de un diálogo entre una mujer y Satanás, y luego una mujer que había caído y cruzado límites con su marido que le faltó carácter, no quiero entrar en detalles. Y no dijo que no, y no defendió su relación con Dios. Y al final
el fruto de ese hecho es querer esconderme de Dios. Pero es que antes de esto, esa emoción no existía. Quiere decir que en la cruz esa emoción no puede seguir. Iglesia, en Jesús, esa emoción de querer esconderme de Dios, porque Él es tan santo, pero yo soy tan consciente y entonces me alejo porque Él es puro y yo no, eso no es antibíblico. Que la palabra me enseña que yo soy hecha justa en Él. La palabra me enseña que en Él mis pecados han sido perdonados. Por lo tanto, deja anulada ese paradigma que a veces creemos como iglesia y que mantiene a un gran porcentaje de cristianos en la oscuridad de la cueva. En Cristo hay libertad, en Cristo hay nuevos inicios, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Nada nos impide volver a empezar, a menos que sea más cómodo para ti y para mí seguir en ese paradigma de es que no doy lata, es que mi pecado fue muy grande. No hay pecado que Jesús no pueda limpiar. No hay restauración difícil para el Señor. No hay situación que Jesús no pueda visitar. No hay situación que se haya torcido tanto como para que Jesús no la pueda traer a rectitud otra vez. Todo depende de ti y de mí. Cuarto punto, pensar que podemos justificarnos ante Dios. O sea, punto 1, pensar que podemos dar lecciones a Dios. Esto me recuerda, el punto 1, quiero decirlo porque lo he recordado ahora y no quiero que quede en el aire. Me recuerda como cuando Dios tiene procesos con nosotros y empezamos como a decir, yo creo que Dios está pasando de dureza, yo creo que no tendría que ser tan duro el proceso. Yo caí, yo me equivoqué. O sea, es como ir al médico y decirle al médico, yo creo que, doctor, usted se está pasando, usted no lo tiene muy claro, pero si es Él el que ve el resultado de mis analíticas, es Él el que ve el resultado de mi radiografía, es Él. O sea, que Él es el que va a decirme la gravedad del asunto. Tienen que caer paradigmas que han estado en nosotros. No somos nosotros quienes le vamos a decir a Dios cómo hacer y qué nivel de proceso necesitamos. Solo puedo deciros que el Espíritu Santo estará con nosotros en el proceso. Él está allí. Y cuando tú sientas que es muy duro el trato de Dios sobre tu vida, piensa, es lo que necesito por la dureza de mi corazón, por lo cabezón que he sido. Yo he sido cabezona, no lo siguiente, y yo me acuerdo que en muchas visitas de pastores que iban a las iglesias donde yo me congregué algún momento en Argentina, un poco tiempo, uno de los pastores le decía a mis hermanas unas palabras, les da unas profecías, Dios, y yo decía, madre mía, ahora viene a orar por mí, ahora y me va a decir que me va a llevar no sé a dónde. Y Dios venía y decía, qué obstinada eres, Mari, qué obstinada eres, ¿cuándo te vas a rendir? Y yo me iba a mi casa pensando, ¿no me puedes decir otra cosa? O sea, no vengo casi nunca y cuando vengo me dices, en lugar de ganarme y de conquistarme, me dices que soy obstinada. Y era lo que necesitaba oír. Al final, cuando me rendí, ya está. Porque la obstinación se transformó en determinación. Entonces, necesitamos entender que el que sabe lo que necesitamos o el proceso o qué tan pulidos tenemos que ser o qué tan duro tiene que ser el lenguaje de Dios, es Dios, no somos nosotros. Quería matizar esto como parte del punto número 1. Estoy estrenando iPad. Entonces me tengo que aclarar con mi iPad. 4. Pensar que podemos justificarnos ante Dios. Verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿con quién hablaste? ¿Quién te dijo eso? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer
que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo, pues, pobre de mí, comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué familiar resulta esta escena? O sea, él, los demás, el otro. Mi esposo que no viene a la iglesia, entonces no puedo afirmarme en Dios porque mi esposo no viene a la iglesia y me hace un peso contrario. Parecido, parece más justo, parece más que justifica más mi mediocridad y mi tibieza o mi poca responsabilidad. Sin embargo, no, vestido de otras palabras suena igual. O mi esposa que no toma en serio las cosas de Dios, entonces me arrastra a mí y yo no puedo ser un hombre de Dios porque mi esposa. Mis hijos que son rebeldes y no puedo pensar en otra cosa más que en la rebeldía de mis hijos y no me rindo. La rebeldía de mis hijos nace cuando yo misma no rindo mi rebeldía a Dios. Porque al final yo misma, con mi resistencia a Dios, estoy afectando a mis hijos. Y no estoy diciendo que es en todos los casos esto, pero en el 99,9% sí. Y lo digo con conocimiento de causa. Hasta que yo no me rendí, y rendirse es rendirse, hasta que no hubo un quiebre en mi vida donde me dejé de cuestionar a Dios y de ser cabezona, o cabezota mejor dicho, hasta que esto no cambió, mi casa no salió del hueco. Entonces empieza por nosotros. El cambio empieza por nosotros. Y entonces Dios le pregunta, y Dios nos pregunta ahora, ¿quién te hizo creer que estabas en lo cierto? Cuando te sentaste a cuestionar que esto te pasó por culpa de otros, o porque no te llamaron en la iglesia, o porque los líderes no son cercanos, o porque los pastores no te saludan, o porque tal, o porque… ¿Quién te hizo creer que eso era la verdad? ¿Quién te hizo pensar que eso era cierto? ¿Quién te dijo que esas razones que estabas abrazando eran válidas? Tremendo, Dios, tremendo. Cómo el Señor nos despoja de nuestros propios paradigmas y argumentos, pero también de nuestros propios escudos. Y recuerdo nuevamente, porque no quiero traer condenación ni culpa, lo que el Espíritu Santo quiere es descubrir el corazón, descubrirnos en todas las mecanismos, podríamos llamar mecanismos de defensa que utilizamos y que creamos para entender que estamos desnudos ante Él, que con Él no, que a Él no lo vamos a engañar, que no puede ser burlado. Y una vez lo entendamos, iglesia, lo que Él quiere es que haya un arrepentimiento y volvernos a Él, volver a empezar. No podemos seguir arrastrando si no arreglamos cuentas con el Señor. Necesitamos volver a empezar sentando un precedente de arrepentimiento. Ese es el fundamento inicial. Toda relación con Dios nace desde el arrepentimiento y pedir perdón. ¿Quién representa a la serpiente en tu vida? Otra pregunta. A veces no necesitamos ayuda externa para alejarnos de Dios, sino que nuestro propio corazón en áreas que no están rendidas son suficientes, porque nuestro propio corazón hace el trabajo fino de engañarnos y de alejarnos. Yo sé que somos una iglesia que ha crecido, estamos en un tiempo de avance, vamos a más, continuamente a más, lo sé, el Señor lo sabe. El Señor, como le dijo a la iglesia de Éfeso, yo sé tus trabajos, yo sé que lo has dado todo, yo sé que a veces no has descansado, yo sé que has hecho esto, todo lo sabe el Señor y lo vemos y es así. Pero también dice, pero has dejado tu primer amor. Lo mismo que pasó en el huerto. Eva, dejaste de amarme como lo primero. Adán, amaste más a Eva que a mí. Dejaste de amarme como lo primero. Y hoy Dios quiere llamarnos a ir a ese punto de amarle primero a Él. Todos podemos encontrarnos en alguno de estos puntos. Todos tendemos a esconder lo que Dios ya ha visto en nosotros y que nos pide
que dejemos. Todos podemos estar argumentando por qué estamos en el estado que estamos, por qué no hemos seguido creciendo, por qué no seguimos avanzando, por qué no seguimos rindiendo, por qué no le buscamos más. Todos podemos argumentar. Pero el punto es, ¿lo que digo es la verdad? ¿Estoy diciendo la verdad? Porque yo creo que lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros, amor fraternal, es seamos honestos y transparentes. Es mejor que vamos y le digamos, Señor, no creo, lo siento, no puedo creer, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Hay discípulos que dijeron esto, ¿vale? Es posible que sea difícil, pero es más sano que tú vayas al Señor y yo y le digamos, me cuesta orar, es que me cuesta, Dios, lo intento, mira que lo intento, pero me cuesta. Que podamos decirle, Señor, la iglesia me cuesta, me aburro en las prédicas, me aburro en la danza, en la alabanza, me aburro. Es más sano que tú y yo seamos descubiertos para poder ser cubiertos, para poder ser ayudados. Es que no podemos pretender sanidad interior si no vemos la herida en la mente, en el corazón. Iglesia, dejemos que el Espíritu nos sane. Dejemos que el Espíritu exponga lo que hay en nosotros. Digamos juntos que muéstranos la verdad acerca de nuestro propio corazón delante de ti. No esperemos que venga alguien a decirnos. Tiene que despertarse en nosotros su voz, su entendimiento de quiénes somos y cómo estamos ante Él. Hay gente que siempre está esperando que se le diga algo para actuar y tomar decisiones. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener el oído desarrollado para oír al Espíritu Santo. Y si yo estoy cruzando un límite, el Espíritu Santo lo dirá. Porque el Espíritu Santo no es engañador, ni es padre de mentira, lo dirá. Él dirá en qué punto está cada uno de nosotros hoy. Bien, y hay la segunda parte de mi mensaje, se llama hojas o pieles. En el verso 7 dice que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto habla de la tendencia a que con mis propios recursos cubro mi desnudez, ¿vale? Entonces de pronto me quedé desnuda, me di cuenta y lo primero que yo pensaba decía, apaños de los humanos. O sea, cogieron hojas de higuera, ¿qué pasa? ¿Que las hojas no se iban a secar? Para taparse, iban a andar todo el tiempo haciéndose una vestidura nueva porque eso es una hoja caduca. O sea, de hecho he estudiado un poquito de esto y dice que irrita la piel, la hoja de higuera. ¿Y ellos qué usaron? Hoja de higuera, apaños naturales. ¿Qué usamos cuando hemos fallado? Apaños naturales. Cosas que se nos ocurren ahí en el camino para ir tapando lo que hicimos mal, para ir justificando nuestro camino torcido o nuestras malas decisiones, o como creando con Dios mecanismos que nos protejan de Dios. Cuando es Dios el que nos está diciendo, la hoja de higuera no te va a servir, me vas a necesitar. Camina todo lo que quieras con la hoja de higuera, pero habrá un punto donde tendrás que parar y me tendrás que mirar. Haz todo lo que quieras, que parezca que no ha pasado nada con la hoja de higuera, pero estás desnudo y mal vestido. Desnudo y mal vestido porque vas con hojas de higuera que no te van a cubrir. Y me encanta porque luego en el verso 21 dice, sin embargo, Él le hizo túnicas de piel. Y yo sé que este versículo se trata de la obra redentora de Jesús en la cruz, pero también nos afirma en que el recurso de Dios es el único recurso que como iglesia nos va a sostener. El recurso de Dios es el único recurso que a ti como cristiano y a mí nos va a sostener, nos va a cubrir, nos va a proteger, nos va a dar un sentido de seguridad y de pertenencia. Solo el recurso que viene de Dios. Por eso es que Jesús vino. Por eso es que el Evangelio no puede ir alineado ni habita con cosas que son inventadas por el hombre. Por eso es que el Evangelio no son hojas de higuera. Por eso es que el Evangelio no se puede medir desde lo natural, iglesia. Por eso es que si somos, somos.
Si somos cristianos, somos cristianos. Mi sobrina de pequeña y mi hija decían, de los de verdad. Sí, ese es el llamado, de los de verdad, no los de hojas de higuera, que al final tapan su pecado con recursos humanos. No, esos que se exponen y el Señor cubre su pecado, porque lo limpia y nos transforma. Ese es el llamado para nosotros esta mañana. Y yo creo que Dios es oportuno y no se equivoca. La semana pasada el Señor nos guió a través de Diego a entender que era un tiempo de tomar decisiones. Estamos de cara al verano y yo sé que las vacaciones nos pegan a todos fuertísimo y nos encanta vacacionar, es que nos lo merecemos además. O sea que está bien, olé por las vacaciones. Pero en nuestra vida cristiana no entramos de vacaciones. No hay verano que nos permita relajarnos en la vida cristiana, ¿vale? O sea, necesitamos ser muy insistentes e intencionales en asistir a la iglesia, en seguir buscando al Señor en nuestro día a día, en ser parte de las convocatorias que se hacen como iglesia. Los jóvenes necesitan estar muy conectados con Dios porque es lindo salir juntos todos a la playa, pero el fundamento principal de vuestra amistad y relación tiene que ser el profundo respeto a Dios. En todo. Los matrimonios, guay que nos juntemos, todos nos podemos juntar, somos una familia en la fe, pero la base de nuestras charlas y risas tiene que estar impregnada de la santidad de Dios. Y podemos reírnos y disfrutar sin cruzar el límite. ¿Entendéis? Somos una iglesia llamados a guardarnos en el verano. Por último, quiero mencionar 1 Corintios 10:5, que es un llamado de Dios para nosotros este tiempo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? Muy bien, todo pensamiento. ¿Cautivo a quién? ¿A dónde? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Esto es lo que trae libertad. No pensar por libre, ¿vale? No ir por mi cuenta. Esto traerá cautividad y terminaré vestida de hojitas de higuera. Pero traer el pensamiento de mi propio corazón, ponerlo frente a la palabra y decirme a mí misma, no, esto producirá libertad. Esto transformará nuestra vida. Así que cuando tú percibas que estás un poco altivo ante lo que Dios te ha dicho, en lo personal, en lo privado, allí es cuando tú tienes que decir, tranquila, baja, Él es el que manda. Se trata de Él, es su reino, es su llamado. Yo fui de alguna manera a través o representada por Eva y fui llevada al exilio por obstinación, pero Jesucristo vino, me acercó a Él y me redimió. Y si tú entiendes y yo entendemos lo que significó aquel acto de Adán, de Eva en el huerto, pero lo que significa que el mismo Dios haya decidido darnos la dádiva que es el Hijo y traernos a Él, si tú y yo lo entendemos, todo cambiará. Cambiará nuestra manera de cantar, cambiará nuestra manera de adorar, nuestra manera de venir a la iglesia, nuestra manera de dar. Las ofrendas cambiarán porque el entendimiento habrá cambiado. Tu día a día será transformado, estarás en casa y habrá cambiado algo. Irás a trabajar y habrá cambiado algo en ti. ¿Por qué? Porque habrás entendido que tenemos el privilegio de haber sido redimidos y rescatados. Ponte de pie esta mañana. Nuestra atmósfera diaria debe ser examinarnos continuamente. O sea, lo que voy a decir, esta debe ser tu tarea. Lo que voy a decir, ¿va en la línea de Dios o va en mi línea? Porque yo soy honesta con vosotros. Creo que todo el día estoy pensando, calla, no vas a decir eso. ¿Cómo piensas esto? No tendrías que haber mirado así. Y esto no es persecuta, ni es autolatigarme. No, es esa necesidad de entender
quiero honrarte. Y mi corazón no es mi punto de confianza, porque mi corazón al final es engañoso. Así que necesito exponerme. Iglesia, estamos en un tiempo donde necesitamos caminar siendo honestos y descubiertos. Cuando Dios te hable y te descubra algo, no te ofendas. No nos ofendamos. No sintamos que qué cruel es Dios y la gente que no nos entiende. No, siéntete hijo. Cuando Dios descubra algo de nosotros, de ti y de mí, siéntete hijo. Es un privilegio que Dios detenga todo para hablarte y mostrarte en el punto en el que estás. Cierra tus ojos allí. Señor, tu palabra siempre es oportuna. Y podemos predicar mensajes de fe, de prosperidad, de sanidad, de milagros potentes, y que la iglesia termine en un estado emocional súper fuerte y un estado espiritual súper aguerrido. Podemos, hay tiempos en los que tú quieres que esto sea así, pero hay tiempos donde tú dices: parad y recordad, caminar conmigo no se trata de hojas de higuera, se trata del Hijo. Caminar conmigo demanda compromisos, demanda entendimiento, demanda decisiones, demanda salir de enredos, dejar de escondernos detrás de las plantas porque hemos hecho mal, y dar la cara y empezar a decir: sí, he pecado, ayúdame, Señor. Por eso amaste tanto a David, porque aunque no era perfecto, cada vez que metía la pata corría delante de ti para reconocer que lo había hecho mal. Y se postraba y te rogaba que no quitaras de él tu Santo Espíritu, porque había entendido, no se trataba de él ni de su perfección, se trataba de tu misericordia, de tu amor, de tu obra. Es que él entendió, se trataba de un mayor amando e inclinándose frente a un menor, para ayudarle a no caer en el lastre o en las cosas que enredan y dañan el corazón. Y podrías habernos dejado como una humanidad caída, Señor. Podrías haberlo hecho. Podrías, estabas en tu derecho, lo apostaste todo y lo diste todo. Podrías haberlo hecho. Sin embargo, no dejaste de amarnos. No nos soltaste, no nos dejaste ir. Aunque salieron del huerto y pudieron pensar que les habías dejado, quizá tú estabas ahí y tú ya estabas preparando la dádiva que vendría luego. Ya les estabas enseñando cómo volver al hogar, cómo volver a casa. Dios, tú nunca has dejado la humanidad. Hoy se levantan voces que dicen que ¿dónde estás tú? Que por qué, ¿dónde estás? Sin embargo, la iglesia grita fuerte y claro: tú estás aquí porque tú no has abandonado al hombre. El hombre siguió sus caminos, pero tú lo has hecho todo. Y hoy te honramos, Señor. Hoy te honramos y hoy levantamos en alto el nombre de aquel que nos redimió. Hoy como bandera declaramos que flamea muy alto en lo espiritual, que amamos a aquel que nos salvó. Y si tú eres de esta iglesia que entiende que Él merece lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, levanta hoy tus manos y dile: te lo doy todo. Salgo de los escondites donde me escondí para justificar mi propia falta de valentía o mi propia falta de compromiso, queriendo yo misma, lamiéndome las heridas, queriendo que otros y que tú mismo, Dios, entiendas por qué no te doy lo mejor. Cuando yo debería entender, tú me has dado lo mejor. Yo no debería darte menos de lo que te pueda dar el 100% de mí, de mi mente, de mi familia, de mis finanzas, de mi tiempo, Dios. Perdónanos la falta de entendimiento. Perdónanos cuando pensamos que hacemos el favor de venir, de adorarte, y que somos buenos porque te cantamos y danzamos sin habernos rendido a ti. Perdónanos. Y oro para que el Espíritu Santo selle esta palabra en el corazón de la iglesia, y en el nombre de Jesús
Vengo contra todo espíritu de condenación, contra todo espíritu como de desánimo sobre la iglesia. Tu palabra no viene para desanimar ni golpear. Tu palabra viene para afirmar, para recordar el camino verdadero, para llevarnos a tomar decisiones profundas en ti, para empujarnos más hacia las profundidades de lo santo, de lo puro y de lo divino. No viene para otra cosa. La palabra de Dios trae vida sobre Amor Fraternal hoy. La palabra de Dios trae vida sobre las familias. La palabra de Dios trae vida sobre los matrimonios, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños. La palabra es tomada por el Espíritu y dará fruto en el corazón de quienes hoy decidan abrazarla. Esa es la verdad y es lo que hoy declaramos en el nombre de Jesús. Y hoy hacemos pacto contigo, pacto de amor contigo. Dile: no nos esconderemos, no me esconderé más. Cuando falle, correré a tu presencia y te lo diré todo, para que me levantes y para que yo no vuelva a caer. Gracias por la gracia, Dios. Gracias por Jesús que abrió el camino. Hoy te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.